Bueno, le llegó el turno a un anfitrión casi, porque es un venezolano y ha vivido toda su vida peleando por la democracia. Un detalle a propósito del encuentro de Betancur con Fidel, que es que él culminó, no sé si después de la reunión, un tiempo después, diciendo que dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los mandó a buscar, los parió. Así fue. Y hablando de peleadores por la libertad, entonces los dejo con Alexis Ortiz. Bueno, queridas amigas y amigos, yo debo comenzar. En estos días estuve reunido con un grupo de amigos judíos, amigos de la democracia venezolana, y me correspondió darle una explicación que es exigente en este momento. Porque la gente suele decir que Chávez llegó al poder porque la democracia era un asco, ¿entiende? Todo estaba corrompido, era un desastre, el país no servía. Es decir, Radio Caracas Televisión con una telenovela muy irresponsable que se llamó Por estas calles, trató de vender esa imagen que fue la que se proyectó hacia el mundo, ¿no? Que Venezuela era un desastre, era un asco. Pero la verdad es que el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez da el golpe de Estado que venía preparando desde que era subteniente, o sea, tenía 20 años preparando ese golpe de Estado, no lo vio porque la democracia fuera un asco en ese momento y él quisiera recuperar al país, sino porque era un ambicioso desenfrenado que desde que era subteniente venía trabajando para ese golpe de Estado. Y el 4 de febrero de 1992 fue un año aciago, un año terrible en la historia del país, como pudo ser el año 14 del siglo XIX. Pero era un año en el cual Venezuela había comenzado, la democracia venezolana había comenzado un proceso de recuperación muy importante. El presidente de la República en ese momento, que era un hombre, yo era diputado del Congreso y estaba en la oposición a él, pero que era un demócrata realmente convencido, que era Carlos Andrés Pérez, había implementado un programa económico que se llamó el Programa de Restablecimiento de las Variables Macroeconómicas, que había permitido que el país recomenzara el proceso de crecimiento que había tenido anteriormente. Estábamos viviendo lo que llaman los economistas un crecimiento positivo, porque los economistas en su eufemismo hablan de crecimiento positivo y de crecimiento negativo, que es el no crecimiento, que es el atraso. Entonces, el país estaba comenzando a marchar bien, pero más importante aún, se estaba abriendo en el país un proceso de democratización de la democracia, de descentralización del poder político y económico, de transferencia de responsabilidades, de poderes y de recursos del poder central, estatista, acaparador de poder a todas las regiones y municipios, que era un proceso interesantísimo que se estaba viviendo en ese momento. O sea que estábamos en un momento realmente auspicioso para el país. Se comenzaron a elegir los gobernadores y los alcaldes. Yo pude ser alcalde porque se abrió el proceso en que los alcaldes eran electos. Si hubieran tenido que nombrarme, nadie me hubiera nombrado. Pero al abrir la posibilidad de que la gente pudiera ser electa, bueno, pude ser candidato y le gané a todos los partidos, los del gobierno y la oposición. Porque se abrió para los venezolanos esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, esa era una Venezuela optimista que se tropezó, que tenía problemas de corrupción, pero habría problemas de corrupción, pero fíjense ustedes, el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que era Henry Ramos Alud, y el jefe de la fracción parlamentaria de COPEI, que era Gustavo Tarre Briceño, los dos principales partidos del país, se empeñaron en que se estableciera una lucha eficiente, por lo menos desde el punto de vista legal, contra la corrupción. Y se aprobó la Ley Orgánica de Salvaguardia del Patrimonio Público. Una ley contra la corrupción tan draconiana, que quienes son abogados podrán entender lo que les quiero decir, que es que esta ley invertía la carga de la prueba. Es decir, si yo te acusaba a ti de corrupta, eras tú que tenías que demostrar que no eras corrupta. No es como establece la ley normalmente, históricamente, que es uno el que tiene, el acusador, el que tiene que demostrar. O sea, esta es una ley tan terrible contra los corruptos que comenzó a abrir posibilidades después para un escenario de superación de la corrupción.
Pero claro, la corrupción no se supera con leyes, se supera con funcionamiento de las instituciones. Entonces el proceso de descentralización, el proceso de privatización de la economía facilitaba que se fuera creando poco a poco, evolutivamente, un escenario que nos permitiera ir superando la corrupción hasta donde se puede superar la corrupción. Pues, no sé si fue Hernán o Pedro que lo dijo, la corrupción es algo que está en el alma humana, en el ADN de los seres humanos. Se controla es con la institucionalidad. Entonces, insisto en esto, porque cada vez uno se encuentra con gente, bueno, mira, esta desgracia que ha vivido Venezuela, se la procuraron ustedes, sí, es verdad. Chávez no nos los trajo un ejército invasor extranjero. Chávez ganó, antes de comenzar a hacer fraudes, ganó varias elecciones limpiamente. Chávez llegó al poder con una gran popularidad y con todas las ventajas posibles. Aparte de que tenía una gran popularidad, tenía el apoyo y la comprensión de una parte importante de la élite nacional. Jorge Olavarría, que era un político muy lúcido, Luis Michelena, un político muy veterano, nuestro principal filósofo, Ernesto Maíz Vallenilla, Miguel Enrique Otero, el dueño del Nacional, que era el periódico más prestigioso. Bueno, casi todos mis compañeros de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, emocionados con Chávez, enamorados de Chávez como unas quinceañeras. Entonces no voy a decir nombres porque son mis colegas y mis compañeros de estudio, no voy a perjudicar a nadie. Pero había en el país una entrega de una parte importante de la élite nacional, jugando a que este golpista fracasado, ignorante y mediocre, se convirtiera en un héroe nacional. Y quienes jugaron más sistemáticamente a convertir a Chávez en un héroe nacional fueron precisamente los medios de comunicación social, que esta es una cuestión que debe quedar registrada para la historia. Algunos, como Radio Caracas Televisión, con una actitud pavorosamente irresponsable. Después, claro, hay que reconocer que la gente de Radio Caracas Televisión cambió de actitud y tuvo una actitud muy valiente de rechazo a la dictadura. Bueno, esta situación es muy importante, porque Chávez llegó al poder con todas las posibilidades, gran popularidad y con más dinero que todos los gobiernos de la historia de Venezuela juntos. O sea que no tenía por qué fracasar, tenía popularidad, reconocimiento nacional, internacional. Cuando yo llegué al exilio aquí a Miami, que ya van a ser 13 años, y Miami es la ciudad del exilio, ¿no? La ciudad de los exilados, la ciudad que fue edificada, levantada, colocada a las puertas del cielo por los desterrados y por los perseguidos. Uno se encontraba muchísima gente que le decía, no vale, lo que pasa es que ustedes, cónchale, se entregaron a la burguesía, no querían a los pobres, sí, que protegieron a los corruptos. Mira, Chávez es loco, es charlatán, pero ese es un tipo, un redentor, un tipo que quiere a los pobres. Bueno, ya nadie piensa así, afortunadamente. 17 años de gobierno de Chávez nos llevaron a la inflación más alta del mundo, a la inseguridad más espantosa, al desabastecimiento tan grave que ya Venezuela está a las puertas de la hambruna, a una pobreza creciente. Y frente a eso, la oposición, bueno, tengo que decir, porque es muy importante, que ese gobierno, ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que estaba haciendo las cosas bien, la estaba haciendo, entre otras cosas, porque tenía un equipo de gobierno de mucho lujo. Moisés Naín, Herbert Torres, Miguelito Rodríguez, bueno, un equipo de verdad de puro cuartos bate, para hablar en el lenguaje de mi hermano Juan Bené. Y tenía entre ese equipo de lujo a nuestra querida Beatriz Rangel, que estaba allí, que era la ministra de la Secretaría de la Presidencia. Entonces, fíjense ustedes, la oposición actuó de una manera perseverantemente legalista, electoral, civilizada, buscándole una salida a la tragedia nacional, una salida democrática, una salida que no nos condujera a una guerra civil, que no nos condujera a un genocidio, que no nos condujera a gente inútilmente muerta. Y en eso perseveró durante años. Durante 17 años la oposición se mantuvo allí contra todas las críticas, contra todas las calumnias, contra todas las ofensas. Mira, por las redes sociales. No digo lo que decían de los compañeros allá, que Julio Borges se le vendió al chavismo. Entonces uno dice, coño, ¿cómo se le vendió al chavismo si 2 veces el chavismo le ha desbaratado la cara?
Que qué manera tan tonta de venderse, ¿no? Le vendió las culitas. Le vendió a decir que María Corina Machado, que Enrique Capriles Radonsky, que Leopoldo López, que nuestros líderes eran unos vendidos porque perseveraban en la línea democrática y electoral. Pero eso se mantuvo. Aquí en las redes sociales circuló durante varios meses que yo recibí un sueldo del consulado de Venezuela porque estaba perseverando en la línea. ¿De verdad? No, lamentablemente. Y todo lo contrario, el cónsul me odiaba muchísimo porque yo en mis artículos lo llamaba el motolito. El motolito, dicen en Ciudad Bolívar, allá en Venezuela, una persona que tira la piedra y esconde la mano. Eso es lo que es un motolito. Entonces le indignaba eso. Bueno, lo cierto es que esa perseverancia en la línea pacífica y electoral y civilizada condujo, con todos los errores que se cometieron, porque se cometen errores. El único que no comete errores es Pedro, pero porque tiene luz atrás, si no, también, si no tuviera luz, imagínate tú, sería un desastre. Entonces, a pesar de que se cometieron muchísimos errores, la oposición llevó al gobierno, a este régimen castrochavista, lo llevó a la situación en que está en este momento. Una situación realmente, nosotros estamos muy mal, con muchos problemas, pero la situación de ellos es desesperada también. Una situación en la cual tienen más del 90%, casi el 90% de la población en contra, que tienen un rechazo internacional prácticamente universal, que por el fracaso de ese modelo económico inviable que no podía sino fracasar, porque el comunismo lo que produce es ruina política, moral y económica. Por todas esas razones, el gobierno está contra la pared. Y eso tiene que ver mucho con que la oposición no cayó en la trampa de lanzarse por el camino de la violencia, por el camino facilista de las improvisaciones y las prisas innecesarias. Hoy en día el gobierno está, pues como ya le decimos, en una situación sumamente desesperada para ello. El último esfuerzo que hizo la oposición para buscar una salida pacífica fue el del referéndum revocatorio. Cuando ellos cerraron el referéndum revocatorio, cuando ya demostraron que por orden de su amo absoluto, Raúl Castro, ellos no iban a permitir ningún tipo de salida electoral en Venezuela, entonces la oposición se vio obligada, y el pueblo y la gente se vieron obligadas a salir a la calle a reclamar sus derechos. Entonces se ha planteado una situación en que la gente está resistiendo ya llevan más de 100 días y 100 muertos resistiendo en la calle. Por eso este acto lo quisimos llamar homenaje a la resistencia venezolana, porque en Venezuela resisten los estudiantes, pero también resisten los abogados, los médicos, los obreros, los campesinos y hasta los abuelos, porque nosotros nos acostumbramos, como es lógico y debe ser así, a venerar a la juventud y pensar que los únicos héroes son los estudiantes, pero ahí los héroes son los periodistas, los abogados, todo el mundo está recibiendo palos, pero nadie se rinde, nadie se rinde. Sobre todo las mujeres. Las mujeres sobre todo porque son medio raros. Entonces es una cuestión que nosotros tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que durante más de 100 días la gente resiste. La resistencia de la gente ha sido heroica, ha sido titánica, pero hemos llegado a la conclusión, algunos activistas, porque yo no soy dirigente, sino activista, algunos activistas de la oposición, hemos llegado a la conclusión de que llegó el momento de que el esfuerzo se vuelva cívico-militar. ¿Sí? Que los militares democráticos reaccionen, y algunos estamos trabajando para eso, que los militares democráticos reaccionen, apoyen al pueblo en la calle, defiendan al pueblo maltratado y atropellado, y podamos, por esa vía, ahorrarle un baño de sangre al país. Porque si los militares democráticos no actúan, el país va a marchar hacia el desastre total, como bien lo señaló Pedro. Ellos impondrían su Asamblea Nacional Constituyente espuria, chimba, fraudulenta, que es un camino, que es un instrumento para implantar de manera definitiva el modelo cubano en Venezuela. La gente está luchando, la libertad de expresión que le hemos impuesto a pesar de todo, porque ellos tienen lo que se llama la hegemonía, el latifundio comunicacional, son dueños de casi el 90% de los medios de comunicación social, pero la gente mediante el instrumento de la comunicación directa, de las redes sociales, de las conversaciones, del cara a cara, del oído a oído, del boca a oído, la gente está luchando, está ejerciendo la libertad de expresión.
La libertad de expresión es clave porque es el derecho que protege los otros derechos, la libertad que protege a las otras libertades. Por eso los gobiernos autoritarios se empeñan en cercenarla, se empeñan en sacrificar la libertad de expresión. Pero, fíjense ustedes, yo quiero transmitirles un sentimiento muy profundo, muy sincero, de prudente optimismo. Yo pienso que, y lo he dicho en todos los programas de radio y televisión que me invitan, que nadie gana batallas después de muerto. El único que ganó una batalla después de muerto fue el Cid Campeador, y porque lo amarraron al caballo. Pero los castrochavistas no tienen caballo ni Cid Campeador. ¿Sí? Ellos pueden durar unas semanas más, unos meses más, pero ellos están absolutamente derrotados. Y como pudiera decir Juan Benet, estamos en tercera base, podemos anotar hasta con un FAO. Muchas gracias. No, que le iba a decir a Karen ahorita que te regañó porque echaste ese chiste de la imperfección de las mujeres, cosa que no es cierta. Pero es que una de las cosas que tiene el venezolano y el caribeño en general, que a pesar de toda la tragedia y de estar peleando y enfrentando el peligro, conservamos el sentido del humor. Aquí me acaba de llegar un tuit donde dice: Lilian Tintori logró lo que toda mujer venezolana, tener al marido preso en casa.